Todos los días, exactamente a la misma hora, un viejo pastor alemán se parecía en el linde del bosque y observaba en silencio la cabaña de un veterano que intentaba escapar del mundo. Nunca pedía comida, nunca ladraba, simplemente hacía guardia como un soldado en una misión secreta. Pero el día que la ventisca golpeó, por primera vez, no apareció. Para el centinela solitario en la cabaña, esa ausencia era más aterradora que el rugido de la tormenta, porque sabía que este silencio no era paz, sino un grito desesperado de ayuda. Por favor, apóyenos suscribiéndose al canal. El estruendo del motor fue el último sonido del mundo que Ben quería recordar. Se paró en el porche de su pequeña cabaña de madera, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando cómo la descolorida camioneta de reparto azul navegaba por el camino de tierra, lleno de surcos que servía como su entrada. El conductor, un joven con una cara redonda y alegre, que se había presentado como Gus, le dio un último y entusiasta saludo. Ben solo le devolvió un gesto rígido y seco. El gesto fue un rechazo, una ruptura final del último vínculo. Gus pareció entender el mensaje. Encogiéndose de hombros, volvió a centrar su atención en el traicionero camino, y pronto la camioneta desapareció detrás de una densa arboleda de pinos. El sonido de su motor se desvaneció, tragado por el inmenso silencio que esperaba en las montañas Apalaches. Entonces no hubo nada. Nada más que el susurro del viento a través de las ramas altas y el distante grito de un halcón. Esto era por lo que había pagado. Esto era lo que había buscado. Silencio, absoluto e ininterrumpido. Ben permaneció en el porche durante un largo momento, una estatua tallada en soledad. Tenía 45 años, pero las dificultades grabadas en su rostro lo hacían parecer mayor. Su alta y esbelta figura era engañosamente fuerte, forjada por años de disciplina militar y el duro trabajo que ahora llenaba sus días. Su cabello castaño estaba cortado de forma corta y práctica, con hebras de plata distinguida en sus sienes. Eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. Eran de un azul profundo y claro, pero albergaban un cansancio, una cautela que mantenía al mundo a distancia. Se había mudado aquí, a este rincón olvidado de Virginia Occidental, para construir una fortaleza, no de madera y piedra, sino de tranquilidad. Una fortaleza contra los fantasmas que el ruido siempre parecía despertar. Se dio la vuelta y entró. La cabaña era como él, escasa, funcional y desprovista de comodidad por el simple hecho de serlo. Una sola habitación servía como su espacio vital, con una pequeña y eficiente estufa de leña, una robusta mesa de madera con 2 sillas y una cama escondida en el rincón más alejado, con su manta de lana doblada con precisión militar. No había fotografías en las paredes, ni libros esparcidos, ni televisión. Todo tenía un propósito. Cualquier cosa que no sirviera para una función práctica directa había quedado atrás en la vida que había desmantelado sistemáticamente. Esto no era un hogar, era una base de operaciones avanzada en su guerra contra la memoria. Sus días cayeron en un ritmo tan rígido e inquebrantable como la piedra de la montaña. Se despertaba antes de que saliera el sol, su cuerpo aún conectado a un reloj interno, configurado en otra zona horaria, en otra vida. El aire frío de la montaña era un shock para el sistema, una distracción bienvenida. Primero venía la madera, el vaivén del hacha, el chasquido agudo cuando el acero mordía el roble sazonado, el golpe satisfactorio cuando los troncos se partían. Era un trabajo metódico, físico y exigente. No dejaba lugar para el pensamiento. Cortar, apilar, repetir. Cuando sus músculos ardían y su respiración era entrecortada, se detenía, pero solo por un momento. Lo siguiente era la revisión del perímetro. Caminaba por el borde de su propiedad de 10 acres, su zancada larga y uniforme, sus ojos escaneando los densos bosques que lo rodeaban por todos lados. No buscaba intrusos, al menos no humanos. Verificaba si había árboles caídos, rastros de animales, los sutiles cambios en el paisaje. Era un hábito arraigado en él, la necesidad de conocer su territorio, de ser consciente de su entorno. Era un centinela que custodiaba un puesto vacío.
El resto del día lo llenaba el trabajo tranquilo de la autosuficiencia. Cuidaba su pequeño huerto, limpiaba sus herramientas hasta que brillaban, preparaba comidas sencillas y solitarias. Acogía el agotamiento que se instalaba en sus huesos cada noche. Era una sensación limpia, una fatiga honesta que ayudaba a mantener a raya las pesadillas. Atesoraba el silencio, lo cortejaba, dependía de él. Sin embargo, a veces, en los momentos entre tareas, se volvía en su contra. Se convertía en un espacio vasto y vacío, un vacío que sus pensamientos se apresuraban a llenar. En esos momentos, la tranquilidad no era pacífica, era pesada, sofocante, amplificando los ecos en su propia mente. El silencio era tanto su escudo como su jaula. Fue durante uno de estos momentos, a última hora de la tarde, que su mundo se inclinó sobre su eje. Estaba sentado en los escalones del porche, viendo el sol comenzar su lento descenso, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura oscuro. El aire estaba en calma, los bosques en silencio. Acababa de terminar de limpiar su hacha y el aroma a aceite y pino flotaba en el aire. Su mente estaba, benditamente, momentáneamente en blanco. Y entonces la vio. En el linde de la línea de árboles, donde el suelo del bosque daba paso al parche despejado de su jardín, una figura permanecía inmóvil. Era un perro, un pastor alemán, grande y de hermosa constitución. Incluso desde la distancia, su pelaje era una mezcla sorprendente de gris y blanco, como humo y ceniza, un fantasma contra las sombras que se profundizaban en el bosque. Pero fue la postura del perro lo que lo mantuvo cautivo. No era la postura de un animal perdido o errante. Se mantenía con una profunda quietud, una dignidad silenciosa, con la cabeza en alto, sus ojos inteligentes fijos directamente en él. Había un aire de propósito en ella, una sensación de deber. Parecía un soldado en guardia. Ben no se movió, no respiró. El mundo pareció encogerse al espacio entre él y este observador silencioso. No hubo gruñidos, ni ladridos, ni siquiera el movimiento de una cola. Solo hubo la mirada constante e inquietante. Pudo ver la plata en su hocico, la sabiduría de la edad en su comportamiento tranquilo. Durante un largo y prolongado minuto, simplemente se miraron el uno al otro, dos seres solitarios en una tierra de silencio. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, la perra giró la cabeza con una última mirada persistente, giró con una gracia suave y sin prisa, y se fundió de nuevo en el bosque. En un momento, ella estaba allí, una presencia nítida de gris y blanco, y al siguiente se había ido, dejando solo los árboles y el crepúsculo que se acercaba. Ben continuó mirando el lugar donde ella había estado, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza que lo sorprendió. El silencio que ella dejó atrás era diferente. Ya no estaba vacío, estaba lleno de una pregunta. A la mañana siguiente, el silencio se sintió diferente. Ya no era una simple ausencia de ruido, sino una vasija de anticipación. Ben realizó sus tareas matutinas con su disciplina inquebrantable habitual. Sin embargo, su atención estaba dividida. Mientras partía troncos, cada golpe del hacha se sentía como el tic-tac de un reloj, contando los segundos hasta la tarde. Su revisión del perímetro fue más lenta, más deliberada. Sus ojos se detuvieron en la línea de árboles donde ella se había desvanecido. Era un hombre que había construido su vida sobre patrones rígidos y predecibles, y se había introducido un nuevo elemento no programado. Era una anomalía, y la mente de su soldado no podía descartarla. Se dijo a sí mismo que era una casualidad, un perro callejero en su ruta, un encuentro fortuito que no se repetiría. Pero a medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras en su jardín, se encontró en el porche. Esperando, sintió un destello de molestia por su propio comportamiento, por esta grieta en su fortaleza de soledad. Entonces ella apareció. Justo como antes, salió del bosque en el mismo lugar exacto, moviéndose con una gracia silenciosa que desmentía su edad. La pastora alemana, su fantasma de gris y blanco, caminó hasta su posición designada y se sentó.
su postura tan recta y formal como la de un guardia en su puesto. Lo miró, su mirada constante e inquebrantable. No había súplica en sus ojos, ni amabilidad, solo una profunda y paciente vigilancia. Se quedó durante casi una hora, un centinela silencioso, antes de levantarse y desaparecer de nuevo en el bosque. El segundo día se convirtió en el tercero, y el tercero se convirtió en una semana. El patrón nunca varió. La hora, el lugar, la vigilia silenciosa. Todo se repetía con una precisión que Ben encontraba a la vez inquietante y fascinante. Esto no era aleatorio. Este no era el comportamiento de un vagabundo. Los vagabundos eran oportunistas, siempre en movimiento, siempre buscando. Este perro era lo opuesto. Era deliberada, inquebrantable. Ben comenzó a entender. Esto no era una visita, era un ritual, una solemne ceremonia diaria realizada por razones que no podía comprender. En su mente, comenzó a llamarla el fantasma gris. El nombre se ajustaba a sus apariciones y desapariciones etéreas, a su naturaleza silenciosa y vigilante. Su irritación inicial, la sensación de ser invadido, lentamente comenzó a desaparecer. Fue reemplazada por otra cosa, algo que no había sentido en mucho tiempo, una profunda y absorbente curiosidad. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Cuál era el propósito de su vigilia? La pregunta daba vueltas en su mente durante las largas y tranquilas horas. A esta curiosidad pronto se le unió un sentimiento que reconoció de su vida anterior, el respeto. Como soldado, Ben entendía la disciplina. Había vivido por ella, había sobrevivido gracias a ella, y vio esa misma disciplina inquebrantable en el fantasma gris. Nunca faltaba a su cita. Lloviera o hiciera sol, ella estaba allí. Nunca se quejaba, nunca buscaba atención. Simplemente cumplía con su deber. Se encontró admirando su fortaleza, su pura y obstinada constancia. Él, que había pasado años tratando de mantener su propio control rígido, vio a una maestra del oficio sentada en el linde de sus bosques. Él era un centinela que custodiaba un puesto vacío. Ella era un centinela con un propósito que él aún no podía ver. Su propia rutina comenzó a cambiar sutilmente, reorientándose alrededor de la de ella. Su corte de madera terminaba justo antes de que ella llegara. Su caminata por el perímetro terminaba con él sentándose en los escalones del porche, una audiencia silenciosa para su rito diario. Se convirtió en una cita tácita. Él no se acercaría a ella y ella no se acercaría a él. Mantuvieron su distancia, separados por un abismo de hierba y preguntas no formuladas. Sin embargo, compartían este tiempo juntos. Su presencia se convirtió en un punto fijo en su existencia a la deriva, un extraño ancla nuevo en su vacía cuidadosamente curada. El silencio entre ellos ya no era el silencio hueco y sofocante de su propia mente, era un silencio compartido, lleno del peso de su misterioso propósito. Era un silencio que, paradójicamente, lo hacía sentir un poco menos solo. Observaba el suave subir y bajar de su pecho mientras respiraba, el ocasional y pensativo movimiento de su cabeza cuando un pájaro cantaba desde el dosel. La estaba estudiando, reuniendo inteligencia, tratando de comprender la naturaleza de su misión. Después de 2 semanas de este ritual silencioso, Ben supo que ya no podía seguir siendo un observador pasivo. El misterio del fantasma gris se había arraigado en su mente, convirtiéndose en una obsesión que eclipsaba a los mismos fantasmas de los que había venido a escapar. La tranquilidad de las montañas ya no era suficiente. Necesitaba una respuesta. Su aparición diaria ya no era una extraña interrupción. Se había convertido en el evento más significativo de su día, y se dio cuenta, con un sobresalto, de que había llegado a depender de ello. Esa dependencia era algo peligroso, pero la necesidad de saber era más fuerte. Mientras la veía levantarse y fundirse de nuevo en el bosque una tarde, tomó una decisión. Las preguntas eran demasiado ruidosas para ignorarlas. Mañana el ritual cambiaría. La decisión, una vez tomada, se instaló en el estómago de Ben con el peso familiar de un plan de misión. Ya no sería un espectador, necesitaba inteligencia. Al día siguiente, rompió su propio horario rígido.
En lugar de comenzar con la pila de madera después de la revisión del perímetro, se dirigió directamente a la línea de árboles, moviéndose con un propósito silencioso que había sido perfeccionado en terrenos más duros que este. Sintió una extraña sensación de transgresión, de cruzar una línea que había sido respetada durante semanas, pero el impulso de entender era más fuerte que su reticencia. Se acercó al lugar donde el fantasma gris celebraba su vigilia diaria. De cerca, vio que era un pequeño claro natural, ligeramente elevado, que ofrecía una vista clara y sin obstáculos de su cabaña. Una gran roca de cima plana, salpicada de musgo, se encontraba en el centro. Era un puesto de observación perfecto. Pasó una mano sobre la piedra. Era suave, desgastada por el tiempo, y sospechaba que también por la leal centinela que la reclamaba. Ben escaneó el suelo con un ojo entrenado, su mirada barriendo en arcos lentos y metódicos. Buscó rastros, un camino desgastado, cualquier señal que le dijera más sobre su misteriosa visitante. Y entonces lo vio. Escondido contra la base de la roca, medio oculto por una temporada de agujas de pino caídas, había un pequeño nudo de color descolorido. Se arrodilló, sus rodillas crujiendo en protesta, y con cuidado cepilló los escombros. Era una pelota de tenis, o lo había sido hace mucho tiempo. El brillante amarillo sintético se había desvanecido a un gris verdoso enfermizo. El fieltro estaba desgastado en parches, revelando el caucho oscuro y agrietado debajo. Era ligera como una pluma, frágil por la edad y la exposición a los elementos. La recogió y se sintió tan frágil como el huevo de un pájaro en su mano endurecida. Sosteniendo la pelota, las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Ben. Este no era un lugar de descanso temporal de un vagabundo. Era un destino. Esta pelota era una reliquia, un fantasma de un tiempo más feliz, un tiempo de juego, de compañerismo. Hablaba de una vida antes del ritual silencioso y solemne. La peregrinación diaria del perro no era solo un hábito, era un acto de profundo recuerdo. Su lealtad no era hacia él, sino hacia un recuerdo que estaba enraizado en este mismo lugar. Una historia había sucedido aquí, y ella era su fiel guardiana. Sintió una punzada repentina y aguda de empatía. Él, que huía de su pasado, estaba presenciando a una criatura que honraba el suyo con una devoción inquebrantable. Un profundo respeto, más fuerte que antes, se instaló sobre él. Se sintió como un intruso que había tropezado con un memorial sagrado. Con cuidado colocó la pelota desgastada exactamente donde la había encontrado, cubriéndola suavemente de nuevo con agujas de pino. Tenía su respuesta, o al menos una parte de ella. El fantasma gris no era solo un perro, era un guardián de un recuerdo. Se retiró a su cabaña, su mente dando vueltas, para esperar su llegada, viéndola ahora no como un enigma, sino como una compañera soldado de pie en su puesto. Esa noche, el descubrimiento soltó algo dentro de él. Los pensamientos de lealtad, de deberes cumplidos y recuerdos guardados habían alterado el suelo cuidadosamente embalado de su mente. El sueño no llegó fácilmente, y cuando lo hizo, no trajo paz. Trajo el sueño. Nunca era una narrativa clara, sino un asalto caótico a los sentidos. El calor opresivo, el sabor a arena y cordita en la boca, el mundo visto a través de una neblina de polvo, el sol un disco blanco despiadado en el cielo. Había gritos, confusos y desesperados, el rugido ensordecedor de un motor, el agudo gemido que venía antes de la explosión, y luego el silencio, un tipo diferente de silencio. No la paz de las montañas, sino un vacío hueco y sonoro lleno de fracaso y los rostros de los hombres a los que ya no podía ayudar. Ben se despertó con una violenta sacudida, su cuerpo empapado en sudor, la áspera manta de lana enredada alrededor de sus piernas como una trampa. Se sentó bruscamente, su respiración llegaba en jadeos irregulares y dolorosos. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un prisionero frenético. El terror familiar lo invadió, frío y paralizante. La cabaña estaba completamente a oscuras, pero las imágenes del sueño estaban grabadas en el reverso de sus párpados. Se agarró la cabeza con las manos, tratando de aterrizarse, tratando de recordar dónde estaba.
El silencio de la montaña se precipitó, pero esta noche no ofrecía consuelo. Era un cómplice del vacío que resonaba en su mente. El pánico comenzó a arañar su garganta. Este era el enemigo que nunca podría derrotar, el fantasma que no podía ser visto. Justo cuando la ola de desesperación amenazaba con arrastrarlo, una nueva imagen surgió sin ser llamada a su mente. Era el fantasma gris. La vio tan claramente como si estuviera allí en la habitación con él, sentada en su roca musgosa. Se imaginó su postura tranquila y firme, la postura digna de su cabeza, la paciencia inquebrantable en sus viejos ojos. Se centró en el suave y rítmico subir y bajar de su pecho, un latido constante en un mundo de caos. Se imaginó su presencia silenciosa e inquebrantable, un ser completamente anclado en su propósito, su disciplina, su control absoluto e inquebrantable. La imagen era un faro en su tormenta interna. Se aferró a ella, centrando toda su energía en los detalles, el pelaje blanco de su hocico, el movimiento inteligente de sus orejas, la profunda paz en su quietud. Los gritos en su memoria comenzaron a desvanecerse. El frenético martilleo en su pecho comenzó a desacelerarse, a juego con el ritmo tranquilo de su respiración. El pánico retrocedió, la ola rompiendo contra la roca inamovible de su imagen. Por primera vez desde que había llegado a este lugar, algo de su nueva vida había demostrado ser más fuerte que los horrores de la vieja. Ben se sentó en el borde de su cama, en la silenciosa oscuridad. Su respiración se nivelaba lentamente. El terror se había ido, reemplazado por una profunda y dolorosa sensación de gratitud por el centinela silencioso en el linde del bosque. La guardiana que había estado en su puesto, y sin saberlo, acababa de guiarlo a salvo a la orilla. La gratitud que Ben sintió en las profundas horas tranquilas de la noche persistió hasta la mañana. Una extraña calidez en el centro de su pecho. Era un sentimiento nuevo, y se sentaba incómodamente junto a la soledad que había construido con tanto cuidado. Se despertó en un mundo diferente. El aire fresco y nítido del otoño se había desvanecido, reemplazado por un viento húmedo y mordaz que traía la primera verdadera amenaza del invierno. El cielo ya no era un azul vibrante, sino un techo bajo y opresivo de gris uniforme. Era el tipo de frío que se filtraba en los huesos, un frío que prometía algo peor por venir. Ben siguió con su rutina matutina, pero el cambio en el clima había plantado una semilla de preocupación en su mente. Se encontró pensando en el fantasma gris, imaginándola sentada en esa roca expuesta frente al viento crudo. Imaginó el frío penetrando en sus viejos huesos, su pelaje gris y blanco ofreciendo poco consuelo contra el frío húmedo. La imagen era una invitada persistente y no deseada en sus pensamientos. Una guerra comenzó dentro de él. La parte de él que había construido esta fortaleza, el soldado disciplinado que sobrevivió cortando lazos, discutía con lógica fría. Ella no es tu responsabilidad. Involucrarse es un error. Es una debilidad. Intentó escuchar esa voz. Era la voz que lo había mantenido a salvo, que lo había aislado del dolor de un mundo que ya no entendía. Pero otra voz, una que había reprimido durante mucho tiempo, empujó hacia atrás. Era el recuerdo de su presencia tranquilizadora, sacándolo de las profundidades de su pesadilla. Era el profundo respeto que sentía por su lealtad inquebrantable. La veía no como un animal, sino como una veterana, una vieja soldado de pie en su puesto sin importar las condiciones. Y no se deja a un soldado en el campo sin apoyo. La batalla interna se desató mientras cortaba madera, el impacto rítmico del hacha un contrapunto a la agitación en su mente. El frío era un recordatorio constante. A mediodía la guerra había terminado. No podía sentarse en su cabaña caliente, sabiendo que ella estaba allí afuera en el viento mordaz sin hacer algo. El principio de la autoconservación había sido derrotado por el principio de la compasión. Entró y abrió su pequeña despensa. Sus provisiones estaban cuidadosamente racionadas, destinadas a durarle durante las partes más duras del invierno. Sacó un trozo de cecina de res, gruesa y rica en proteínas, un alimento práctico destinado al sustento.
Lo sostuvo en la mano por un momento. Esto era más que solo comida, era un mensaje, era una violación de su propio protocolo. Con una respiración profunda, salió al porche y bajó los escalones, cruzando el jardín hasta el linde del bosque. Colocó la cecina en la parte superior plana de la roca musgosa, una ofrenda simple y deliberada. Sintió una profunda sensación de cruzar una línea de la que podría no haber retorno. Se retiró a su cabaña, su corazón latiendo con una extraña mezcla de ansiedad y alivio. A medida que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, ocupó su propio puesto, observando desde la ventana de la cabaña. Justo a tiempo, ella salió de los árboles. El fantasma gris caminó hasta su claro, sus movimientos quizás un poco más rígidos por el frío. Se detuvo en seco cuando llegó a la roca, su cabeza ligeramente bajada y su vieja y inteligente nariz se contrajo, olfateando el aire. Vio la cecina. Por un largo momento no se movió. Miró la ofrenda, luego su mirada se levantó y se encontró con la de Ben. Incluso a través del cristal de la ventana, fue una mirada larga e ilegible, una pregunta silenciosa. El instinto de Ben era quedarse, mirar, asegurarse de que ella lo tomara, pero entendió que esto era una negociación, una delicada danza de confianza y respeto. Él era el intruso en su ritual. Para que ella aceptara su regalo, él tenía que cederle el terreno. Dio un movimiento de cabeza lento y deliberado, un gesto de reconocimiento, de paz. Luego hizo lo más difícil que había hecho en todo el día. Se apartó de la ventana, fue a su silla junto a la estufa fría y se sentó de espaldas a ella, concediéndole la privacidad y el espacio que se merecía. Le estaba mostrando que no era una amenaza, que su ofrenda no venía con condiciones. Esperó. El silencio en la cabaña era denso de tensión. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso, escuchando el más mínimo sonido. Después de lo que pareció una eternidad, se arriesgó a echar un vistazo por encima del hombro, mirando por la esquina de la ventana. Ella estaba en la roca. Se acercó a ella con cautela, sus movimientos fluidos y silenciosos. Olfateó la cecina una última vez, luego la tomó suavemente con la boca. No la devoró con avidez, la comió con un ritmo lento y digno. Una ola de emoción invadió a Ben, tan poderosa que lo mareó. Era una sensación de conexión, de un mensaje enviado y recibido a través de una división de especies. Fue el primer avance. Cuando terminó, no se fue. Miró hacia la cabaña por un largo momento, una mirada de evaluación tranquila, antes de saltar a su roca y tomar su vigilia. Como siempre, su ritual continuó, pero el espacio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno de un frágil entendimiento tácito. Dos almas solitarias, un hombre y un perro, unidos por una ofrenda silenciosa construida no sobre el contacto, sino sobre el respeto mutuo. El pacto se mantuvo durante otra semana. Cada día Ben dejaba una pequeña ofrenda en la piedra y cada tarde el fantasma gris aparecía para aceptarla antes de comenzar su solemne guardia. El ritual se convirtió en la nueva piedra angular de la existencia de Ben, una conversación silenciosa de la que había llegado a depender más de lo que quería admitir. Pero el frío que había llegado ese primer día no se fue. Persistió y los cielos grises se hicieron más pesados, preñados de una promesa del verdadero poder del invierno. La tormenta llegó sin fanfarria. No comenzó con un rugido, sino con una quietud profunda y repentina. El viento murió por completo, los pájaros se callaron, una extraña luz pálida se filtró a través de la densa capa de nubes. Ben, reconociendo las señales de toda una vida de prestar atención al mundo que lo rodeaba, comenzó sus preparativos. Era un hombre que entendía cómo enfrentar a un enemigo. Pasó la mañana trayendo suficiente leña para durar días, apilándola ordenadamente contra la pared interior. Verificó los sellos en la única ventana y la pesada puerta de madera. Llenó cada recipiente que tenía con agua fresca de la bomba. Sus movimientos eran eficientes, tranquilos y metódicos. Tenía el control. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer alrededor del mediodía, grandes y húmedos y perezosos. En una hora habían sido reemplazados por un polvo fino y duro y el viento había regresado con una venganza.
Chirriaba a través de los pinos, un aullido bajo y lúgubre que parecía meterse dentro de las paredes de la cabaña. Ben encendió la estufa de leña y su calor constante fue un pequeño consuelo contra la furia creciente del exterior. Estaba a salvo, estaba preparado. A medida que las horas de la tarde pasaban lentamente, su mirada seguía volviendo a la ventana. El mundo exterior era un caos arremolinado de blanco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Las formas familiares de los árboles se disolvían en tenues contornos fantasmales. Observó el reloj en la pared, el lento tic-tac constante marcando la llegada de la hora señalada. Se dijo a sí mismo que ella no vendría. Ningún animal, por dedicado que fuera, se aventuraría en esto. Ella era vieja, sabia, estaría a salvo en alguna guarida resguardada. Era la única conclusión lógica. Pero la lógica no hizo mucho para calmar la ansiedad que se enroscaba en su estómago. La hora de su llegada habitual llegó y pasó. Ben se quedó mirando por la ventana, su cara cerca del vidrio frío, buscando en el caos blanco una forma gris familiar. No había nada. El claro donde estaba su roca estaba siendo enterrado bajo una implacable manta de nieve. El escenario de su ritual se había ido. Pasó una hora, luego dos. La preocupación inicial comenzó a cuajarse en un pánico sutil y creciente. Se paseaba por la pequeña cabaña, un animal enjaulado, sus botas golpeando un ritmo inquieto en el suelo de madera. Se detenía en la ventana, buscaba en la ventisca cualquier signo de movimiento y luego se daba la vuelta, con la mandíbula tensa. La cabaña, que una vez fue su fortaleza, ahora se sentía como una prisión. El aullido del viento comenzó a sonar como gritos. La nieve arremolinada afuera ya no era solo clima. Era una representación visual del caos que había luchado tanto por mantener a raya. En ese momento, una comprensión devastadora lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Sus rutinas, su corte de madera, sus caminatas por el perímetro, todo era solo una defensa endeble, solo trabajo ocupado. La verdadera base de su frágil paz, el ancla real que lo había mantenido firme contra la marea de su pasado, era ella. Era el fantasma gris. Su ritual diario silencioso y predecible era el único punto inquebrantable de orden en su mundo desordenado. Y ahora se había ido. Su ausencia había destrozado la frágil estructura de su cordura. Los muros cuidadosamente construidos de su soledad se derrumbaron y los fantasmas que había retenido durante tanto tiempo se precipitaron en la brecha. El silencio que una vez había cultivado era ahora un vacío aterrador y rugiente, y sus recuerdos comenzaron a llenarlo. Podía sentir el familiar sudor frío en su frente, el ritmo frenético y de pánico de su corazón. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que estaba a punto de estallar dentro de él. Estaba perdiendo la pelea. La cabaña ya no era un lugar seguro. El verdadero enemigo no era la ventisca, era su propia mente, sin ataduras. Una decisión surgió del pánico, no del pensamiento, sino del puro instinto primario. Quedarse aquí era rendirse. Quedarse aquí era ahogarse. Tenía que moverse. Tenía que actuar. Tenía que encontrar su ancla. Sus movimientos se volvieron agudos, decisivos, impulsados por una nueva y desesperada misión. El pánico todavía estaba allí, pero ahora era combustible. Se puso sus calcetines de lana más gruesos y sus botas pesadas y aislantes, atándolas con tirones rápidos y enojados. Agarró su abrigo de invierno militar de su percha junto a la puerta y se lo puso. Revisó las baterías de su linterna de alta resistencia, se metió una barra de proteínas en el bolsillo y se envolvió una bufanda alrededor de la cara. Ya no era un hombre que se escondía del mundo, era un soldado que se preparaba para entrar en una zona de combate. Su objetivo era claro. No se trataba solo de salvar a un perro, se trataba de salvarse a sí mismo. Tenía que encontrarla, tenía que restaurar el ritual, tenía que encontrar lo único que había demostrado que podía mantener a raya a los fantasmas. Con la mano en el pesado pestillo de hierro de la puerta, tomó una última respiración profunda. Luego la abrió. La furia del invierno lo recibió con un golpe físico, una pared de viento aullante y nieve segadora y punzante.
Ben bajó la cabeza, se preparó contra la explosión y dio el primer paso hacia la tormenta. En el momento en que Ben salió de su porche, la tormenta lo consumió. El viento golpeó como una pared sólida, robando el aire de sus pulmones y clavando agujas de nieve heladas en cada centímetro de su piel expuesta. Por un momento, estuvo completamente desorientado. Un hombre ciego en un mundo de caos blanco rugiente. Su primer instinto fue simplemente empujar hacia adelante, luchar contra la tormenta con fuerza bruta. Pero años de entrenamiento inmediatamente tomaron el control, silenciando el pánico con una disciplina fría y dura. Se detuvo, plantó sus pies firmemente y le dio la espalda al viento para crear un pequeño bolsillo de relativa calma. Cerró los ojos por un segundo, obligando a su mente a trabajar. La navegación era imposible a la vista. Necesitaba un mapa diferente. Sus caminatas por el perímetro habían grabado la topografía de esta tierra en su memoria. Sabía la suave pendiente hacia el este, la ubicación de la espesa arboleda de robles antiguos al norte. El viento venía con fuerza desde el noroeste. Podía usar eso. Sería su brújula. Con un plan en marcha, comenzó a moverse. Ya no era una búsqueda frenética, era una travesía calculada. Mantuvo el viento empujando sobre el omóplato derecho, una presión brutal constante que guiaba su dirección. Se movió del refugio de un tronco de árbol al siguiente, usándolos como breves respiros de la vendaval. La nieve era un enemigo traicionero, escondiendo pozos y rocas. Su profundidad cambiaba de unas pocas pulgadas a montones que le llegaban a la cintura. Cada paso era una batalla, una prueba de la resistencia que se le había inculcado en lugares tan implacables como este. La agonía física era un extraño consuelo. Era real, era una lucha tangible, mucho más simple que la guerra dentro de su propia cabeza. Su primer objetivo era el puesto de observación del fantasma gris. Era el único punto de partida lógico. Cuando finalmente llegó al pequeño claro, la roca era un montículo de blanco, casi irreconocible. Cayó de rodillas protegiendo su linterna con el cuerpo y comenzó a barrer el rayo a través de la nieve. Limpió capas de polvo fresco con sus manos enguantadas, su corazón hundiéndose. No había nada. La tormenta estaba borrando el mundo, limpiando la pizarra. Luchó contra una oleada de desesperación. Tenía que pensar como ella. ¿A dónde iría en busca de refugio? No se dirigiría a campo abierto. Seguiría los árboles. Los usaría como cobertura. Comenzó un patrón de búsqueda circular, saliendo de la roca en espiral. El rayo de la linterna cortó un camino frenético y solitario a través de la nieve arremolinada. Se sentía inútil. Buscaba la más mínima depresión en un mundo que estaba siendo constante y violentamente resurgido. Entonces lo vio. Debajo de la rama baja de un árbol de cicuta, donde la nieve era un poco menos profunda, había una tenue impresión ovalada, una huella de pata, y otra a unos pocos metros de distancia. Ya se estaban llenando de nieve, fantasmas de un rastro, pero estaban allí. Una oleada de adrenalina lo atravesó, una sacudida de propósito renovado. Tenía el rastro. La siguiente hora fue un ejercicio agotador y tortuoso de concentración. Se movía a un paso de tortuga, su mundo encogiéndose al pequeño círculo de luz proyectado por su linterna. Encontraría una huella débil, fijaría su ubicación en su mente, luego buscaría la siguiente. Todo mientras el viento intentaba arrancarlo de sus pies y la nieve intentaba enterrar su única pista. Perdió el rastro una docena de veces, obligándolo a retroceder para lanzar su luz en arcos anchos y desesperados hasta que encontraba otro rastro. No pensó en el frío que hacía tiempo que le había entumecido las mejillas y la nariz. No pensó en el agotamiento que tiraba de sus extremidades. Solo pensó en la misión. Todo su ser estaba enfocado en esta única y desesperada tarea. La alternativa, regresar a la cabaña vacía y al caos rugiente de su propia mente, no era una opción. Este infierno físico era su salvación. El débil rastro en la nieve era su salvavidas y no lo soltaría. Las huellas lo llevaron más profundamente en el bosque,
a una parte de la montaña que nunca había explorado. Los árboles se hicieron más gruesos aquí, ofreciendo más protección contra el viento. Las huellas de las patas se hicieron un poco más definidas, más fáciles de seguir. La esperanza, feroz y brillante, se encendió en su pecho. Se estaba acercando. Aceleró el paso, empujando a través de ramas bajas que le azotaban a la cara. Su aliento se elevaba en el aire gélido. El rayo de su linterna de repente golpeó algo que no era un árbol. Era una superficie plana y oscura, una línea recta y antinatural en el caos orgánico del bosque. Empujó hacia adelante, sus piernas ardiendo por el esfuerzo de vadear una profunda acumulación, y la forma se resolvió lentamente del desvanecimiento blanco. Era un techo bajo e inclinado, pesado con una gruesa manta de nieve. Tropezó con un pequeño claro resguardado y lo vio claramente. Una pequeña cabaña, apenas una choza de una sola habitación, casi completamente consumida por los montones de nieve. Los montones estaban amontonados contra sus paredes, llegando casi a las ventanas. Las huellas de las patas que había estado siguiendo tan desesperadamente conducían directamente a una puerta baja en la parte trasera de la estructura. No había rastros que se alejaran. Ella estaba aquí. Estaba seguro de ello. Había completado la primera parte de su misión. Se paró ante la cabaña silenciosa cubierta de nieve, su cuerpo gritando de agotamiento, el viento aullando a su alrededor. Levantó una mano y golpeó la puerta de madera, pero el sonido fue tragado por la tormenta. Se inclinó, acercando la boca al marco. «¡Hola!», gritó, su voz ronca y cruda. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta, solo la furia implacable y solitaria del viento. No hubo respuesta. Ben gritó de nuevo, su voz arrebatada por el viento en el momento en que salió de sus labios. Sabía que esperar no era una opción. El tiempo era el enemigo ahora, tanto como el frío. Apoyó el hombro en la puerta baja y empujó. Gimió, pero se mantuvo firme, bloqueada por un sólido montón de nieve. Cavó sus talones, despejando la nieve con sus botas en una carrera frenética, y luego empujó de nuevo, esta vez poniendo todo su peso, toda su desesperación en el esfuerzo. Con un fuerte crujido de madera astillada, la puerta cedió, abriéndose hacia la oscuridad. Ben tropezó adentro, inmediatamente envuelto por un frío profundo y absoluto. Era un frío mortalmente inmóvil, de alguna manera más amenazador que el viento mordaz del exterior. Cerró la puerta detrás de él, el rugido de la tormenta instantáneamente amortiguado, reemplazado por un silencio inquietante. Encendió su linterna, su poderoso rayo cortando un cono blanco afilado a través de la penumbra. La cabaña era una sola habitación pequeña, incluso más espartana que la suya. El aire estaba viciado, denso con el olor a madera vieja y cenizas frías. Su luz recorrió una simple cuna, una pequeña mesa de madera y una vieja estufa de vientre que se alzaba oscura y sin vida en el centro de la habitación. Y luego el rayo los encontró. En el suelo, junto a una silla de madera volcada, yacía un anciano. Estaba inmóvil, su cuerpo acurrucado de lado. Yaciendo fielmente a su lado, su cuerpo presionado contra su pecho como una manta viviente, estaba el fantasma gris, Sadie. Ella levantó la cabeza cuando la luz la golpeó y por primera vez Ben vio no a una centinela estoica, sino a una criatura agotada y asustada. Un gemido bajo y suave escapó de su garganta, un sonido de súplica desesperada. Sus ojos, antiguos e inteligentes, estaban fijos en él, suplicando. La mente de Ben se quedó en silencio. El miedo, la desesperación, los fantasmas de su pasado, todo desapareció, reemplazado por la claridad tranquila y enfocada de su entrenamiento. Ya no era un recluso, era un socorrista. Se arrodilló junto al hombre, sus movimientos rápidos y seguros. El hombre era viejo, quizás de 90 años, con cabello fino y blanco como la nieve y una cara grabada con las profundas líneas de una vida larga y ardua. Su piel tenía un tinte pálido y azulado, y cuando Ben presionó sus dedos en el cuello del hombre, el pulso era terriblemente débil e irregular, un leve aleteo contra el frío profundo de su piel. Esto era hipotermia severa.
La silla volcada contaba la historia de una caída, pero el frío era el asesino inmediato. Su entrenamiento dictaba las prioridades con una brutal simplicidad. 1. Restaurar el calor. 2. Evaluar las lesiones. 3. No mover al paciente. Sadie, dijo Ben, su voz baja y tranquila. Las orejas del perro se movieron al oír su nombre. Buena chica, déjame ayudarlo. Volvió su atención a la estufa de vientre. Era su única esperanza. Encontró una caja de madera a su lado, medio llena de troncos secos y partidos. Sus dedos estaban entumecidos, torpes por el frío, pero trabajó con una eficiencia entrenada, limpiando las cenizas viejas, revisando la chimenea y colocando una pequeña pila de leña. Buscó a tientas sus cerillas impermeables. La primera chisporroteó y se apagó. La segunda se encendió. Sostuvo la pequeña y preciosa llama en las virutas de madera, susurrando aliento como si fuera un ser vivo. Una pequeña lengua de fuego naranja lamió la leña. Vaciló, luego creció, prendiendo un trozo de madera más grande. El fuego estaba encendido. Mientras la estufa comenzaba su lento trabajo de hacer retroceder el frío mortal, Ben volvió al anciano. Encontró una pila de mantas de lana áspera en el catre y las cubrió suavemente sobre él, metiéndolas para atrapar cualquier calor naciente. Hizo una evaluación física rápida, pero exhaustiva, sus manos recorriendo las extremidades del hombre, buscando las señales reveladoras de una rotura o dislocación de la caída. Encontró un hematoma significativo en la cadera del hombre, pero afortunadamente no había fracturas obvias. Está bien, señor, dijo Ben suavemente, hablando más para sí mismo y el perro que para la figura inconsciente. Vamos a calentarlo. Mi nombre es Ben. Vamos a estar bien. Sadie observó cada uno de sus movimientos, su cabeza descansando en sus patas, su cuerpo un apretado espiral de esperanza y miedo. No interfirió, parecía entender que él estaba allí para ayudar. La pequeña cabaña comenzó a llenarse con el bienvenido crepitar del fuego y el tenue olor a humo de leña. La temperatura en la habitación comenzó una subida lenta, casi imperceptible, de peligrosamente fría a simplemente helada. Ben había hecho todo lo que podía. Había ganado la primera y más crítica batalla. Se levantó rígidamente, su propio cuerpo adolorido por el frío y el agotamiento, y caminó hacia la única ventana cubierta de escarcha. Raspó un pequeño parche con la uña y miró hacia afuera. El mundo se había ido. La ventisca se había intensificado, una pared sólida e impenetrable de blanco arremolinado. El viento chirriaba con una furia nueva y más aguda. No habría salida de este lugar, no esta noche, no hasta que la tormenta decidiera liberarlos. Miró al anciano, cuya respiración parecía un poco menos superficial ahora en el calor creciente. Miró al perro leal, cuyos ojos nunca se habían apartado del rostro de su amo. Miró el fuego, un pequeño faro de vida en una casa de silencio, atrapado en el corazón de una tormenta despiadada. Tenía el control de la situación dentro de esta habitación, pero eran prisioneros, los tres, aislados del mundo, esperando a que pasara la furia del invierno. Las horas se fundieron una en la otra, marcadas solo por el crepitar del fuego y el aullido incesante del viento afuera. Ben mantuvo una vigilia tranquila, agregando troncos a la estufa, su cuerpo funcionando con las últimas reservas de adrenalina y un sombrío sentido del deber. Había logrado que el anciano bebiera unos sorbos de agua y el tinte azul mortal de su piel había comenzado a retroceder, reemplazado por la textura pálida y arrugada de la vejez. Sadie no se había movido, una estatua gris y blanca de devoción al lado de su amo. Ya era de noche cuando los párpados del anciano se agitaron. Un gemido bajo escapó de sus labios agrietados. Ben estuvo a su lado en un instante. Tranquilo, dijo Ben suavemente. Está bien, tuviste una mala caída. Los ojos del hombre, un azul sorprendentemente agudo y lúcido, parpadearon lentamente, tratando de enfocarse. Se movieron por la habitación antes de posarse en Ben, llenos de una cansada confusión. Su primera palabra fue un susurro seco y ronco. Sadie. Ella está aquí mismo, lo tranquilizó Ben. Ella es la que lo salvó. Nunca se separó de su lado.
La mirada del hombre se desvió hacia el perro y una mirada de profundo alivio suavizó sus rasgos duros y arrugados. Sadie se encontró con su mirada y golpeó su cola una vez, una señal débil, pero clara contra el suelo de madera. Ben le explicó lo que había sucedido, su voz tranquila y concisa. Le contó sobre el ritual silencioso, la creciente preocupación, la tormenta y la búsqueda desesperada que lo había llevado a esta puerta. El anciano escuchó sin interrupción, su respiración superficial pero constante. Cuando Ben terminó, el hombre permaneció en silencio durante mucho tiempo, con los ojos en el fuego. «Mi nombre es Arthur», dijo finalmente, su voz un poco más fuerte. «Estoy en deuda con usted, hijo. No sé cómo puedo pagarle». «No hay nada que pagar», dijo Ben, volviendo a sentarse en un pequeño taburete de madera que había acercado a la estufa. «Nos cuidamos entre nosotros». A medida que la cabaña se calentaba, los pequeños detalles de la vida de Arthur comenzaron a emerger de las sombras. La habitación era un testimonio de una larga vida vivida de forma sencilla. En el áspero manto de madera sobre la estufa había unas pocas fotografías enmarcadas. Una mostraba a una joven sonriente con ojos amables, su cabello peinado de una manera que hablaba de una época pasada. Al lado había una foto de un Arthur mucho más joven, de espalda recta y orgulloso en un uniforme militar impecable. Escondido en una esquina había un pequeño pájaro azul de madera tallado a mano, su pintura descolorida y astillada. No era una casa de posesiones, sino de recuerdos. Se sentaron en un silencio cómodo por un tiempo, dos extraños unidos por una tormenta y un perro. Fue Ben quien finalmente lo rompió, incapaz de contener la pregunta que lo había impulsado a través de la ventisca. «Arthur», comenzó, «su perro, Sadie, durante semanas ha venido a mi propiedad cada tarde. Se sienta en una roca plana, en el linde del bosque, y solo observa mi cabaña. ¿Por qué?». La mirada de Arthur se desvió hacia la fotografía de la mujer sonriente. Una mirada triste y suave entró en sus ojos. «Esa es mi Eleanor», dijo, su voz gruesa con una vieja y desgastada pena. «Mi esposa. Se fue hace 10 años». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Ella amaba estas montañas más que nadie que haya conocido. Y ese lugar, ese claro con la roca plana, era su lugar. Decía que tenía la mejor vista del atardecer. Nos sentábamos allí durante horas. Sadie era su perro, verás, el último regalo que le di. Después de que Eleanor falleció, Sadie simplemente comenzó a volver allí todos los días. Al principio pensé que estaba esperando a que volviera a casa, pero ahora creo que lo entiendo. No está esperando, está recordando. El misterio fue resuelto y la verdad era más conmovedora de lo que Ben podría haber imaginado. El ritual del fantasma gris no era un misterio, era un memorial, una peregrinación diaria de amor y lealtad. «Es una buena soldado», dijo Ben. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Los ojos azules y agudos de Arthur se encontraron con los suyos. Señaló hacia el manto. «Veo que notaste mi viejo uniforme». «Corea, Afganistán», respondió Ben. La sola palabra era una historia completa en sí misma. Un puente invisible se formó entre ellos en ese momento, abarcando las décadas que separaban sus guerras. No hablaron de combate o de los horrores que habían visto. Hablaron de las cosas que vinieron después, la sensación de ser un extraño en tu propia casa, la tranquilidad que nunca fue realmente tranquila, la dificultad de explicar una vida que otros nunca podrían entender. Eran dos soldados de dos vidas diferentes, compartiendo historias a la luz de un solo fuego, encontrando en el otro una empatía rara y profunda. Ben miró de Arthur, cuya mirada había regresado a la foto de su Eleanor, a Sadie, que ahora dormía profundamente, su cuerpo finalmente relajado en el calor y la seguridad de la cabaña. Una ola de comprensión lo invadió. Lo vio entonces, con perfecta claridad. La lealtad inquebrantable de Sadie no era solo un instinto de perro, era un reflejo perfecto y puro del amor que Arthur todavía sentía por su esposa. El hombre y el perro estaban atrapados en el mismo ritual fiel, cada uno manteniendo vivo el recuerdo de la mujer que amaban a su manera silenciosa y firme.
Ambos eran guardianes de su memoria, y en esa pequeña cabaña golpeada por la tormenta, Ben sintió que las paredes heladas alrededor de su propio corazón comenzaban a descongelarse. Solo un poco. Ben se despertó con una sensación desconocida, la tranquilidad. El aullido implacable del viento había cesado, reemplazado por un profundo silencio amortiguado. Se sentó, su cuerpo rígido y adolorido, y vio una astilla de luz brillante y limpia que se colaba a través de un hueco en la escarcha de la ventana. La tormenta había amainado. Miró a Arthur. El anciano estaba despierto, apoyado en un codo, sus ojos azules claros y alertas. Se veía débil, pero la crisis inmediata había pasado. «Buenos días, soldado», Arthur susurró, una débil sonrisa tocando sus labios. «Parece que la guerra ha terminado». «Buenos días, Arthur», Ben respondió, una genuina calidez extendiéndose por su pecho. «Parece que tenemos una tregua». Después de una comida sencilla de las barras de proteína de Ben y nieve derretida para el agua, Arthur insistió en levantarse. Estaba inestable, apoyándose pesadamente en la mesa, su cadera magullada haciéndolo estremecerse, pero había un fuego obstinado en sus ojos. Ben, sintiendo la necesidad del hombre de dignidad y propósito, no discutió. En su lugar, simplemente se quedó a su lado, listo para ofrecer un brazo de apoyo. Juntos inspeccionaron el daño menor que la tormenta había causado en la pequeña cabaña. Una persiana se había soltado de una ventana y el camino a la pila de leña estaba enterrado bajo una enorme acumulación. El trabajo era simple, pero esencial. Ben proporcionó la fuerza, sus poderosos hombros despejando fácilmente un camino a través de la nieve pesada y húmeda. Arthur, apoyado contra la pared de la cabaña, proporcionó la dirección y el conocimiento práctico de toda una vida, mostrándole a Ben cómo volver a asegurar la vieja persiana con un poco de alambre y un par de alicates oxidados. Trabajaron en un ritmo fácil y cómodo, sus movimientos económicos, sus palabras pocas pero significativas. Era el tipo de trabajo en equipo que Ben no había experimentado desde que dejó el servicio. Una tarea compartida que construyó un vínculo más fuerte que cualquier larga conversación. Sadie los observaba desde la puerta, su cabeza ladeada, su tranquila presencia, una aprobación silenciosa de su nueva sociedad. En el trabajo compartido de reconstrucción, su frágil amistad forjada por la tormenta se estaba reforzando, fortaleciendo en algo sólido y duradero. Cuando el trabajo estuvo hecho, Arthur miró el mundo transformado, un deslumbrante paisaje de blanco intacto bajo un cielo azul penetrante. Un mundo lavado, limpio, dijo en voz baja. Vamos, respiremos un poco de ese aire nuevo. Y salieron juntos a la mañana brillante y fría. El aire era tan nítido que se sentía afilado en los pulmones, limpio de todo menos el aroma a pino y nieve. Era un mundo renacido. Ben, que solo había visto esta montaña como una fortaleza, un lugar para esconderse, ahora la veía a través de los ojos de Arthur. El anciano, aunque se apoyaba en una rama robusta, se movía con una autoridad tranquila en este dominio. Él era el verdadero guardián de este lugar. Señaló una delicada línea de rastros cosidos a través de la nieve fresca. «Ciervo de cola blanca», explicó. «Pasaron por aquí no mucho después de que el viento muriera, buscando el desayuno». Un poco más adelante señaló a un ajetreo de nieve alterada cerca de la base de un abeto. «Zorro y una liebre de raquetas de nieve tuvieron un desacuerdo aquí. Parece que la liebre ganó esta ronda». Arthur compartió los secretos de la montaña con Ben, leyendo la historia de la noche escrita en la nieve. Habló de la forma en que los robles sostenían la nieve, de cómo encontrar el camino por el musgo en el lado norte de los árboles, del halcón que habían visto hacía unas semanas. Por primera vez, Ben no solo estaba mirando la naturaleza salvaje, la estaba viendo. Era un estudiante, escuchando atentamente al viejo soldado que le estaba enseñando no sobre la guerra y la supervivencia, sino sobre la vida y la continuidad. La montaña ya no era una fortaleza silenciosa y vacía. Estaba viva, llena de historias y él se estaba convirtiendo, lenta y tentativamente, en parte de ella. Sadie caminó con ellos y su transformación fue quizás la más notable de todas. Ya no mantenía su distancia respetuosa.
Trotó cómodamente entre los dos hombres, su hermoso pelaje gris y blanco, un fuerte contraste contra la nieve. Su cola, por primera vez en la presencia de Ben, dio un movimiento lento y suave. Ella era el puente entre ellos, la soldado leal cuyo deber los había llevado a este momento de paz. Cuando se dieron la vuelta para regresar a la cabaña, Sadie trotó junto a Ben y le dio un suave empujón a su mano, con su nariz fría y húmeda. Era un gesto simple y profundo de confianza y aceptación. Ben dejó de caminar. Miró a sus viejos y sabios ojos y no vio un misterio, sino una amiga. Lentamente, se agachó y apoyó la mano en la parte superior de su cabeza, sus dedos hundiéndose en el pelaje grueso y suave detrás de sus orejas. Ella se inclinó en su toque, cerrando los ojos por un momento de satisfacción. La correa invisible, el misterioso vínculo de lealtad que lo había sacado de su soledad y lo había metido en una tormenta furiosa, ya no era invisible. Se había convertido en una conexión real y tangible, una cosa cálida y viva que ahora los unía a los tres. Ben se quedó allí, su mano descansando sobre el fiel perro, con su nuevo amigo a su lado, respirando el aire limpio de la montaña. El silencio que los rodeaba no era el silencio de la soledad, sino el silencio tranquilo y reconfortante de la pertenencia. La nieve de la gran tormenta se derritió y la montaña se sacudió su pesada manta blanca, revelando los tiernos brotes verdes de la primavera temprana. El mundo se estaba despertando, y también Ben. La rutina rígida y solitaria que una vez había gobernado su vida se había desvanecido, reemplazada por un nuevo conjunto de ritmos, unos que estaban marcados no por la soledad, sino por el compañerismo. Un camino bien transitado ahora conectaba su cabaña con la de Arthur, una manifestación física del vínculo entre ellos. La mayoría de las mañanas, Ben caminaba hasta la cabaña de Arthur con un termo de café caliente en la mano. Se sentaban en el porche del anciano mientras Sadie dormitaba en sus pies, viendo el sol subir sobre los picos apalaches. Ben cortaba leña para ambos. El golpe rítmico del hacha ya no era un intento desesperado de silenciar su mente, sino el simple y satisfactorio trabajo de cuidar a un amigo. Arthur, a su vez, compartía sus historias, su conocimiento de los bosques y su tranquila y firme sabiduría. Se convirtieron en una vista familiar, dos hombres solitarios que ya no estaban solos. A veces trabajaban juntos durante horas en un silencio cómodo, reparando una cerca o cuidando el pequeño jardín de Arthur. Otras veces hablaban durante horas, sus conversaciones divagando desde el precio del alimento en el pueblo más cercano hasta las sutiles diferencias entre el llamado de un cuervo y un cuervo. Eran, en el sentido más verdadero de la palabra, amigos, indispensables el uno para el otro. Sari era el corazón de su pequeña e improbable familia. Ya no mantenía su solemne vigilia en el linde del bosque. Su misión estaba completa. Ahora dividía su tiempo felizmente entre las dos cabañas, una embajadora peluda de buena voluntad, gris y blanca. A menudo acompañaba a Ben en sus caminatas, trotando a su lado con una tranquila satisfacción, su presencia una constante y reconfortante seguridad. Ben descubrió un nuevo tipo de paz, una que nunca había imaginado posible. Había venido a estas montañas buscando la paz del vacío, un vacío tranquilo donde sus fantasmas no pudieran encontrarlo. Pero esa era una paz frágil y defensiva, una paz que podía ser destrozada por un solo sueño violento. La paz que encontró ahora era algo completamente diferente. Era una paz construida a partir de la conexión. La encontró en el silencio fácil que compartía con Arthur, un silencio que no estaba vacío, sino lleno de entendimiento tácito. La encontró en el sentido de propósito que venía de ayudar a su amigo anciano, sabiendo que su fuerza era necesaria, que estaba haciendo una diferencia en la vida de alguien. Y, sobre todo, la encontró en el simple y incondicional compañerismo de Sadie, el tranquilo empujón de su cabeza contra su mano, el suave golpe de su cola contra las tablas del suelo. Estos eran los sonidos de su nueva y más verdadera paz. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero llegaron con menos frecuencia y su poder se vio disminuido. Los fantasmas de su pasado todavía estaban allí,
pero ahora eran solo ecos débiles, sus gritos caóticos ahogados por el ritmo constante y tranquilo de su nueva vida. Ya no era un hombre definido por lo que había perdido, estaba siendo redefinido por lo que había encontrado. Una tarde a finales de la primavera, mientras el aire se enfriaba y el cielo se profundizaba a un violeta suave, los tres se sentaron juntos en el porche de Arthur. Una suave brisa susurraba las nuevas hojas en los árboles. Arthur estaba en su mecedora favorita, una colcha de retazos sobre sus rodillas. Ben se sentó en los escalones, apoyado contra un poste del porche. A sus pies, Sadie descansaba su cabeza sobre su bota, su respiración lenta y uniforme. Miraron la vasta y oscura silueta de la montaña contra la luz que se desvanecía. Ben recordó haber visto esa misma montaña en su primer día aquí, viéndola como un muro, una barrera para esconderse detrás. Ahora la veía como algo más. Vio la pendiente donde él y Arthur habían identificado rastros de ciervos. Vio el pino alto donde a menudo veían un halcón dando vueltas. Vio la cresta distante que conducía al claro donde Sadie había mantenido su fiel vigilia. No se estaba escondiendo del mundo aquí. Era parte de él. La mecedora de Arthur crujió suavemente, el único sonido en el crepúsculo pacífico. Sadie suspiró en su sueño. Ben se agachó y acarició su suave pelaje, su corazón lleno de una tranquila y profunda gratitud. Había venido aquí, un fantasma de un hombre, buscando desaparecer, y en su lugar había sido encontrado. Había sido guiado por la correa invisible del amor de un perro leal por un recuerdo, fuera de la tormenta y hacia la tranquila calidez de un hogar. Ya no era un soldado en una guardia solitaria. Era un amigo. Era un vecino. Fue sanado no por el silencio, sino por el inquebrantable vínculo de lealtad y amor que ahora lo conectaba, al viejo soldado y al fiel perro. Quizás las conexiones más profundas no son las que buscamos, sino las que nos encuentran en nuestros momentos más solitarios, guiados por una lealtad que nunca supimos que necesitábamos. La historia de Ben, Arthur y Sadie es un recordatorio tranquilo de que un solo corazón inquebrantable puede ser el faro que nos guía a casa a través de cualquier tormenta. Si este cuento de un vínculo inquebrantable resonó en ti, nos sentiríamos honrados de escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Cada me gusta y cada vez que se comparte ayuda a que estas historias encuentren a otros que puedan necesitarlas y al suscribirte, nos ayudas a mantener estas voces vivas. Otra historia de esperanza te espera ahora en la pantalla y nos encantaría que te unieras a nosotros allí.